Psicológicamente está la división del tiempo. Tiempo como pasado, hoy y mañana. Y tenemos que investigar esto si queremos encontrar una forma de vida en la que no haya división. Tenemos que averiguar si es el momento del tiempo pasado, presente y futuro, psicológico, la causa de esta división. La división es producida por el pasado conocido, que es el contenido del cerebro en sí, o surge la división porque el observador, el experimentador, el pensador siempre está separado de lo que observa, lo que experimenta, o es la actividad egocéntrica, que es el yo y usted, al crear su propia resistencia, sus propias actividades aisladas, lo que causa esta división. Al examinar este tema, tenemos que darnos cuenta de los siguientes problemas. El tiempo, el observador, que se separa de lo observado, el experimentador, diferente de la experiencia y el placer. Y si todo esto tiene algo que ver con el amor. ¿Hay psicológicamente mañana? ¿Existe de una manera real que es una invención del pensamiento? ¿Hay una mañana en tiempo cronológico, pero ¿hay en realidad la mañana psicológicamente internamente? Si hay mañana como idea, entonces la acción no está completa. Y esta acción engendra la división y la contradicción. La idea de la mañana, el futuro, es la causa de no ver muy claramente las cosas como son ahora. Y es por eso que pensamos, espero ver las cosas más claramente mañana. ¿No es así? Somos perezosos y no tenemos esta pasión, este interés vital que es necesario para preguntar. El pensamiento inventa la idea de venir eventualmente, de comprender eventualmente. Y para este tiempo es necesario. Y muchos días son necesarios. ¿Traes el tiempo de comprensión? ¿O faculta a uno para ver algo muy claramente? ¿Es posible que la mente esté libre del pasado para que no esté atada por el tiempo? Psicológicamente, hay mañana al final del conocido. Entonces, ¿existe la posibilidad de estar libre del conocido? Una acción es posible que no esté al final de la conocido. Una de las cosas más difíciles es comunicarse. Debe haber comunicación verbal. Esto es obvio, pero creo que hay un plano de comunicación más profundo, en el que no solo hay comunicación verbal, excepto la comunión, donde ambos nos encontramos al mismo nivel, con la misma intensidad, con la misma pasión. Es solo entonces, cuando hay comunión, que es mucho más importante que la mera comunicación verbal. Y mientras hablamos de algo muy complejo, que toca nuestra vida diaria muy profundamente, tiene que haber una comunicación verbal, sino también la comunión. Lo que nos interesa es una revolución psicológica radical, no en un futuro lejano, excepto realmente hoy. Ahora, estamos interesados en descubrir si la mente humana, que ha sido tan condicionada, puede cambiar inmediatamente, para que sus acciones sean una unidad continua, no fractura, y por lo tanto, no se excave por sus arrepentimientos, desesperación, miedos, ansiedades, su sentimiento de culpa, y etc. ¿Cómo puede la mente franquear de todo esto y ser completamente fresco, joven e inocente? Este es realmente el problema. No creo que una revolución tan radical sea posible mientras exista la división entre el observador y lo observado, entre el experimentador y el experimentado. Esta división es el engendra del conflicto. Cada división tiene que traer conflicto. Y es obvio que, a través del conflicto, a través de la lucha no puede cambiar en el sentido psicológico profundo. Incluso si puede haber cambios superficiales, al igual que la mente, el corazón y el cerebro, nuestra condición total a este problema será confrontado de la división. Dijimos que preguntaríamos en este tema de portadas conscientes y más profundas, es decir, el inconsciente. Y ahora preguntamos, ¿por qué existe esta división entre la mente consciente, que está ocupada en sus actividades diarias, preocupaciones, problemas, placeres superficiales, subsistencia, etc., y los niveles más profundos? ¿Por qué es esta división? Existe porque estamos muy ocupados, a la ligera, con nuestra conversación interminable, con nuestra constante demanda de diversión, entretenimiento, tanto religiosa como de otra naturaleza, porque no es posible que la mente se profundice
y suene en ella mientras la división surge en ella. ¿Cuál es el contenido de las portadas más profundas en la mente? No de acuerdo con los psicólogos Freud, etc. ¿Y cómo descubres si no lees lo que otros dicen? ¿Cómo descubres cuál es tu inconsciente? ¿Lo ves? ¿No? ¿O esperas que tus sueños interpreten el contenido del inconsciente? ¿Y quién descifrará estos sueños? ¿Los expertos? También están condicionados por su especialización. Y preguntamos, ¿es posible no soñar absolutamente? Excepto, ciertamente, si tenemos pesadillas cuando tomó la comida o cena inadecuada por la noche. ¿Hay un inconsciente? En este momento usaríamos esa palabra, de los cuales es obvio que desde el pasado, de todas las conciencias raciales, desechos raciales, tradición familiar, varias condiciones religiosas y sociales, ocultas, oscuras e ignoradas. ¿Se puede descubrir y revelar todo esto sin sueños o sin visitar a un analista? De modo que cuando la mente duerme, es tranquila y no incesantemente activa. Y el hecho de que para estar en silencio, no es posible que surja una calidad distinta en ella, una actividad diferente que se disocia de las ansiedades, los temores, las preocupaciones, los problemas y las demandas diarias, para averiguar si esto es posible. Es decir, no soñar absolutamente. De modo que la mente esté fresca al despertar por la mañana, tenemos que darnos cuenta de todas las pistas y citaciones durante el día. Unicular 1 puede descubrirlos en coexistencia, al observar su relación con los demás, sin condenar, presentar o evaluar. Simplemente observando cómo se comporta, cómo reacciona, observando sin ninguna opción, simplemente observando, de modo que durante el día se revele el inconsciente. ¿Por qué damos un significado y significado tan profundo al inconsciente? Después de todo, es tan común como el consciente. Si la mente consciente es extraordinariamente activa, observa, escucha, vio entonces, la mente consciente se vuelve más importante que el inconsciente. ¿En qué estado? El contenido del inconsciente se revela, y cesa la división entre los diferentes pasos. Si miran sus reacciones mientras están sentados en el autobús, cuando hablan con su esposa o esposo, cuando están en la oficina escribiendo mientras están solos, si alguna vez están solos. Luego, en este proceso total de observación, en este acto de ver, la contradicción cesa. Cuando esto resulta claro, entonces podemos preguntar, ¿qué es el amor? ¿Es el placer del amor? ¿Están los amor celosos? ¿El amor es posesivo? ¿El amor es dominante? ¿La esposa que domina a su esposo y su esposo a la esposa? Sin lugar a dudas, ninguna de estas cosas es amor. Sin embargo, traemos su peso y, sin embargo, le decimos a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿o quién es? Te amo. Ahora bien, la mayoría de nosotros somos envidiosos de una manera. La envidia surge de la comparación, la medición, deseando ser algo diferente de lo que alguien es. Podemos ver la envidia como es en realidad, y estar completamente libre de ella para que no regrese? De otra forma, el amor no puede existir. El amor no es el tiempo. El amor no puede cultivarse a sí mismo. El amor no es un placer. ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es la relación entre el amor y la muerte? Creo que encontraremos la relación entre ellos cuando entendamos el significado de la muerte. Para esto, tenemos que entender qué es vivir. ¿Qué es en nuestra realidad vivir? La vida diaria, no la ideológica, no la cosa intelectual. Lo que consideramos debería ser, pero es realmente falso. ¿Qué hay en nuestra verdad para vivir? Vivir todos los días en conflicto, desesperación, soledad, aislamiento. Nuestra vida es un campo de batalla. Ambos pasados, por alto y despierto. Tratamos de escapar de muchas maneras a través de la música, el arte, los museos, el entretenimiento religioso o filosófico, lo que genera muchas teorías enredadas en el conocimiento. Cualquier cosa menos al final del conflicto, esta batalla que llamamos viviendo, con su dolor constante. ¿Puedes terminar el dolor en la vida cotidiana? A menos que la mente cambie de manera radical, nuestra vida tiene muy poca importancia. Ir a la oficina todos los días, ganarse la vida, tener algunos libros, poder citar a los demás, estar muy bien informado. Una vida vacía, una verdadera vida burguesa. Y según si te das cuenta de esta situación, comienza a inventar un significado a la vida
trata de encontrar su justificación. Luego, busque personas talentosas que puedan darles un significado, el propósito de la vida, que es un escape más de la vida. Esta clase de vida tiene que sufrir una transformación radical. ¿Por qué tememos a la muerte? ¿Cómo te pasa a la mayoría de las personas? ¿Qué tememos? Tenga en cuenta sus propios miedos, por lo que llamamos a la muerte, para tener miedo de llegar al final de esta batalla que llamamos para vivir. Tenemos miedo de lo desconocido, por lo que puede suceder. Tenemos miedo de abandonar las cosas conocidas, la familia, los libros, el apego a la casa y los muebles, las personas que rodéanos. Tenemos miedo de dejar atrás las cosas conocidas y lo conocido es vivir en el sufrimiento, el dolor y la desesperación, con chispas ocasionales de alegría. No hay fin para esta lucha constante, y esto es lo que llamamos para vivir. Y lo que tememos perder. Es el yo, el que es el resultado de toda esta acumulación. ¿Quién teme que esto llegue a su fin? Luego, se queja una futura esperanza. Por lo tanto, tiene que haber reencarnación. La idea de reencarnación en la que creas todo el es que alguien nacerá en la próxima vida un poco más alto en los pasos de la escala. Si vas a un lavavajillas, serás un príncipe o lo que sea. Y alguien te lavará los platos. Para aquellos que creen en la reencarnación, importa mucho lo que alguien es en esta vida. Porque lo que alguien hace, la forma de comportarse, lo que sus pensamientos, sus actividades, le hará acreedor de una recompensa o castigo en la próxima vida, que dependerá de todo esto, pero estas personas no importan nada la forma de comportarse. Porque para ellos es solo una creencia más, como la creencia de que es el cielo, Dios o lo que uno quiere. Lo que importa seriamente es lo que alguien es ahora, hoy, ya que realmente se comporta tan internamente como externamente. Occidente tiene su propia forma de consolar la muerte y la racionaliza, de acuerdo con su propio acondicionamiento religioso. Entonces, ¿cuál es realmente la muerte final? El cuerpo tendrá que terminar porque envejece, o debido a la enfermedad o un accidente. Muy pocos de nosotros estuvimos de acuerdo maravillosamente porque somos seres torturados. Y esto se refleja en nuestras caras con el paso de los años. Tristeza en la vejez al recordar las cosas del pasado. ¿Puede un psicológicamente morir por todos los conocidos de día a día? A menos que nos liberemos del conocimiento, nunca podemos capturar lo que es posible. Tal como son las cosas, nuestra posibilidad siempre está en el campo del conocido. Pero cuando hay libertad, entonces la posibilidad es inmensa. Puede morir psicológicamente en todo el pasado, todo apego, miedos, ansiedad, vanidad, orgullo. Muere tan completamente que mañana se despierta siendo un nuevo ser humano. Dirás, ¿cómo hará esto? ¿Cuál es el método? No hay ningún método en absoluto. Porque el método implica un mañana. Implica que algo se practicará y se realizará eventualmente. Mañana después de muchas mañanas. ¿Puedes ver la verdad de inmediato? Véala de verdad. Y no en teoría. Ver que la mente no puede ser fresca, inocente, joven, vital, enamorada, a menos que psicológicamente termine todo el pasado. Pero no queremos separar del pasado, porque somos el pasado. Todos nuestros pensamientos se apoyan en el pasado. Todo el conocimiento es el pasado. Por lo tanto, la mente no puede abandonarla. Y cualquier esfuerzo por hacerlo sigue siendo parte del pasado que espera llegar a un estado diferente. La mente tiene que volverse extraordinariamente tranquila, silenciosa. Y esto ocurre sin resistencia, sin no hay sistema. Cuando ella ve todo el problema. El hombre siempre ha perseguido la inmortalidad. Cuando pintas una imagen y la firma, esta es una forma de inmortalidad. Dejando un nombre a él, lo que siempre quiere es dejar algo de sí mismo. ¿Qué se da el hombre que se da a sí mismo fuera de su conocimiento tecnológico? ¿Qué es él? ¿Qué somos nosotros, tú y yo, psicológicamente? Es posible que tenga una cuenta bancaria más suelta. Pueden ser más inteligentes que yo, o aquello, pero lo que somos psicológicamente, excepto muchas palabras, recuerdos, experiencias, que queremos pasar a un niño, consignarlos o pintarlos en un tablero. ¿Qué somos a menos que el yo? El yo se vuelve extremadamente importante. El yo en oposición a la comunidad, deseando identificarse, deseando lograrse a sí mismo, convertirse en algo grande.
Sabes todo esto. Cuando la mente observa a este yo, ve que es un rayo de recuerdos, de palabras ronca. Y eso es lo que salimos. Esta es la esencia, incluso la separación entre tú y yo, ellos y nosotros. Cuando entienden todo esto, lo observan cuidadosamente por sí mismos, y no a través de otro, sin juzgarlo, evaluarlo, reprenderlo, pero simplemente observando. Entonces ven que el amor es posible únicamente cuando hay muerte psicológica. El amor no es ni memoria ni placer. Dijo que el amor está relacionado con el sexo. Y con eso, volvemos a la división entre amor profano y sagrado, aprobando uno y rechazar al otro. Sin duda, el amor no es ninguna de estas cosas. No podemos alcanzarlo por completo, a menos que haya una muerte para el pasado. Una muerte por toda la lucha, el conflicto y el sufrimiento. Entonces, hay amor. Entonces, podemos hacer lo que quieras. Como dijimos el otro día, es bastante fácil hacer una pregunta. Pero para que esto sea importante, tendrá que hacerlo con un propósito y persistir en él, incluso tanto que lo hemos respondido por completo. Para las preguntas de formulación, porque sí, tiene muy poco sentido. Si no establecemos la división entre lo que es y lo que debería estar, podría estar satisfecho, y no se preocuparía por las cosas terribles que ocurren. ¿Cuál es la realidad de lo que debería ser? ¿Hay alguna realidad? El hombre es violento, pero debería ser pacífico. ¿Cuál es la realidad de la debería ser? ¿Y por qué deberíamos insistir en? Para dejar de esta división, ¿volvería más que se quejaría más o aceptaría todo? ¿Aceptaría la violencia si no tuviera el ideal de no violencia? La no violencia se ha predicado a partir de la más remota, no foscal, sin compasión, etc. Y el hecho es que el hombre es violento. Esto es lo que es. Si el hombre lo acepta como inevitable, entonces se vuelve complaciente, como lo es ahora. Aceptó la guerra como una forma de vida y continúa haciéndolo, aunque miles de sanciones religiosas, sociales y de otro tipo dicen que no matan. No solo al hombre ni a los animales, pero el hombre mata a los animales para comer y va a la guerra. Entonces, si no tuviéramos ningún ideal, tendríamos lo que eso. ¿Qué haría esto complaciente a uno? ¿O sería entonces uno de la energía, el interés, la vitalidad para resolver lo que es? ¿Es el ideal de no violencia un escape del hecho de la violencia? Cuando la mente no se escapa, sino que enfrenta el logro de la violencia, que alguien es violento, sin condenar el hecho ni juzgarlo. Por lo que esta mente no tiene dudas de una calidad de todo lo diferente y deja de ser violento. Tal mente no acepta la violencia. La violencia no solo implica herir o matar a alguien. La violencia también es esta distorsión en adaptar, imitar, seguir la moralidad social o seguir la propia moralidad. Cada forma de dominio y represión es distorsión, y por lo tanto, es violencia. No hay duda de que para comprender qué es, tiene que haber un estado de atención, alerta, vigilancia, para descubrir lo real. Y el hecho real es la división que el hombre creó a través del nacionalismo, una de las principales causas de la guerra. Aceptamos, producimos el culto a la bandera, y son las divisiones creadas por religión. Somos cristianos, budistas, esto o aquello. ¿No podríamos liberarnos de lo que es observando el hecho real? Podríamos estar libres de ella solo cuando la mente no deforma lo que observa. ¿Cuál es la diferencia entre ver conceptual y ver real? ¿Nos vemos conceptualmente o lo ves en realidad? Cuando ves una flor, ¿la ves directamente o la ves a través del tamiz de tu propio conocimiento botánico o no botánico? ¿O el placer que te brindan? ¿Cómo te ves? Si ves que es conceptual, es decir, a través del pensamiento, está viendo. ¿Vienes a tu esposa o a tu esposo? ¿O ven la imagen que tienen de ella o de ella? Esta imagen es el concepto a través del cual se ve intelectualmente. Pero cuando no hay imagen, entonces realmente la vemos. Así que realmente se trata de eso. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que construye la imagen que nos impide ver realmente el árbol, la esposa o el esposo, el amigo o lo que sea? Espero tomarme, pero es obvio que tengas una imagen mía, ¿no? ¿Es así?
Si tienen una imagen de lo que hablan, realmente no escuchan absolutamente. Y cuando uno mira a su esposa o esposo, etc., y lo que hace a través de una imagen, realmente no ves a la persona. Pero ver a través de la imagen y, por lo tanto, no hay una relación absolutamente. Podemos decir que te amo, pero no tiene sentido. ¿Puede la mente dejar de construir imágenes en el sentido del que estamos hablando? Esto es posible solo cuando la mente está completamente atenta en este momento, incluso en el momento de provocación o impresión. Tome un ejemplo muy simple. El adulto, y a ti le gusta, y lo mismo, construye la imagen. Pero si escucha esta adulación con plena atención, insípido o asco, no llama a esta persona su amigo y lo contrario, ni llama al enemigo a la persona que lo insulta. La formación de imágenes surge de la falta de definición. Cuando hay atención, no se crea ningún concepto. Hazlo. Verás lo simple de descubrirlo. Cuando pones toda la atención mientras miras un árbol, una flor o una nube, no hay proyección de tu conocimiento de la botánica, o tu gusto, o disgusto. Solo miras. Lo que no significa que se identifique con el árbol, en absoluto, puede convertirse en el árbol. Si miras a tu esposa o amigo sin ninguna imagen, por lo que la relación es todo diferente. Entonces, el pensamiento no interviene absolutamente, y existe una posibilidad de amor. ¿Son concomitantes el amor y la libertad? ¿Podemos amar sin libertad? Si no somos libres, ¿podemos amar? ¿Podemos amar si estamos celosos? ¿Podemos amar si estamos asustados? Si como estábamos en la oficina, seguimos nuestra ambición particular, y al regresar a casa, decimos, te amo, cariño. ¿Es esto amor? En la oficina somos brutales, astutos, y en casa tratamos de ser amables, dóciles. ¿Es esto posible? ¿Es posible matar con una mano y con el otro amor? ¿Puedes amar al hombre ambicioso de ninguna manera? ¿O el hombre competitivo puede saber lo que significa el amor? Aceptamos todas estas cosas y moralidad social. Pero cuando neguemos por completo esta moralidad social, con todo nuestro ser, entonces estamos en realidad moral. Pero no hacemos eso. Somos moral y socialmente respetables. Y entonces, no sabemos qué es el amor. Sin amor, no es posible descubrir cuál es la verdad. Ni si existe o no es lo que llamamos a Dios. Podemos saber qué es el amor solo cuando sabemos cómo morir por todo ayer, para todas las imágenes de placer sexual u otra clase. Entonces, cuando hay amor, ¿qué es virtud? ¿Qué es moralidad? Toda la ética está contenida en ella. Solo entonces, esta realidad puede surgir. Esto es algo inconmensurable. El individuo que vive en un torbellino crea la sociedad. Te sostiene cambiar la sociedad, el individuo, si la separa de una manera que no depende de la sociedad. ¿No es el individuo la sociedad? Usted y yo creamos esta sociedad con nuestra codicia, nuestra ambición, nuestro nacionalismo, nuestra competencia, brutalidad, violencia. Y esto es lo que hemos hecho en el mundo exterior. Porque esto es lo que somos internamente. Usted y yo somos realmente responsables de la guerra que se está desarrollando en Vietnam. Porque aceptamos la guerra como un sistema de vida. ¿Sugiere que nos separamos de esto? Por el contrario, ¿cómo puede? ¿Te separas de ti mismo? Somos parte de todo este Iranion, y solo podemos estar libres de esta fealdad, esta violencia, de todo esto. No separar, excepto aprender, observar y comprender todo en nosotros mismos. No puedes separarte de ti mismo. Y luego, el problema de quién hará, quién me separará de la sociedad o de mí mismo de mí mismo. ¿No es este circo parte de la misma entidad que está a punto de separarse de usted? Comprender todo lo que el observador no es diferente de lo observado, es la meditación. Esto requiere una gran penetración dentro de nosotros mismos, no en forma analítica. Es al observar en la relación con las cosas, la propiedad, las personas, con ideas, con la naturaleza, que uno alcanza esta sensación de total libertad interna. El significado de la búsqueda, problemas implicados en la práctica y el dominio, la calidad del silencio. Me gustaría hablar de algo que considero muy importante. Al comprenderlo, posiblemente tengamos una percepción total de la vida sin fragmentación, para que podamos actuar de manera completa, libre y agradable. Siempre estamos buscando alguna forma de misterio, porque estamos muy insatisfechos con la vida que vivimos,
con la superficialidad de nuestras actividades, que son muy poco significado, y que tratamos de darle un significado. Pero este es un acto intelectual, que, por lo tanto, sigue siendo superficial, falso, y en última instancia, vacía. Y aunque sabemos todo esto, nuestros placeres terminan muy pronto, que nuestras actividades diarias son una rutina, también sabiendo que nuestros problemas, muchos de ellos, pueden nunca ser resueltos, sabiendo que no creen en nada y que no tenemos fe en los valores tradicionales, maestros, en los gurús, en las sanciones de la Iglesia o la sociedad. Conociendo todo esto, la mayoría de nosotros siempre estamos explorando o buscando, tratando de encontrar algo que realmente valga la pena. Algo que no está contaminado por el pensamiento, y realmente tiene un sentido extraordinario de belleza y éxtasis. Me parece que la mayoría de nosotros estamos tratando de buscar algo duradero, no fácilmente susceptible a la corrupción. Despreciamos lo que es obvio, y hay antecedentes, no un deseo emocional o sentimental. Una profunda investigación que podría abrir la puerta a algo que no está en la medida del pensamiento, que no puede clasificarse en ninguna categoría, fe o creencia. ¿Pero tienes algún sentido? ¿Exploración? Discutamos el tema de la meditación, que es mucho más complejo, y antes de examinarlo, deberíamos ver claro este problema de búsqueda. En este esfuerzo después de la experiencia, tratando de encontrar realidad, tenemos que entender el significado de la búsqueda e investigación de la verdad. El intelectual detrás de algo nuevo que no sea temporal, aparte del producto de nuestros requisitos, obligaciones y desesperación. ¿Se puede encontrar la verdad a través de la búsqueda? ¿Es reconocible cuando la encontramos? Si lo encontramos, podemos decir, ¿es esa la verdad? ¿Es esto lo real? ¿Tiene algún sentido la búsqueda? La mayoría de las personas religiosas siempre están hablando de buscar la verdad. Y preguntamos si la verdad se puede buscar de alguna manera. En la idea de buscar y encontrar, ¿también existe la idea de reconocimiento? La idea de que si encuentro algo, debería poder reconocerlo. ¿No implica el reconocimiento que te he conocido antes? ¿Es la verdad reconocible en el sentido de que ya ha sido experimentado para que pueda decir que es la verdad? Entonces, ¿cuál es el valor de buscar de ninguna manera? O si no hay valor en esto, ¿es el valor solo en la observación constante, en la escucha constante, que no es lo mismo que buscar? Cuando hay una observación constante, hay movimiento del pasado. Observar implica ver muy claramente. Y ver claramente que tiene que haber libertad. Libertad de resentimiento, enemistad, cualquier daño o rencor. Libertad de todos estos recuerdos que almacenamos como conocimiento, que nos impiden ver él. Cuando existe esta calidad, esta clase de libertad, con una observación constante, no solo de cosas externas, sino también en el pasante, entonces, ¿qué está sucediendo realmente? ¿Qué necesidad hay para buscar absolutamente? Porque todo se está observando allí. El hecho de que es, pero tan pronto como queremos intercambiar lo que hay en otra cosa. El proceso de distorsión tiene lugar. En libre observación, sin distorsión, sin evaluación, sin ningún deseo de placer, en esta observación pura, vemos que lo que está experimentando un cambio extraordinario. La mayoría de nosotros intentamos llenar nuestras vidas de conocimiento, con entretenimiento, con creencias y aspiraciones espirituales, que como observamos, tienen muy poco valor. Deseamos experimente algo trascendental, algo más allá de las cosas mundanas. Queremos probar algo inmenso, que no tiene límites, que está fuera de tiempo. Para experimentar con algo inconmensurable, tenemos que comprender las implicaciones de la experiencia. ¿Por qué necesitamos absolutamente experiencia? Por favor, no acepte ni rechace lo que está diciendo. Reunirse para examinarlo. Eso habla, somos precisos una vez más, no importa en absoluto. Es como el teléfono. No obedeces lo que dice el teléfono. El teléfono no tiene autoridad, pero lo escuchas. Si uno escucha con cuidado, hay un efecto en eso. No de acuerdo o desacuerdo, excepto una calidad de la mente que dice, veamos lo que dice. Veamos si esto tiene algún valor y lo que es verdadero o falso. No acepten ni rechacen, a menos que observe y escuche. Tenga en cuenta no solo lo que dice,
sino también a sus propias reacciones, sus distorsiones mientras escucha. Vea su daño, sus opiniones, sus imágenes, sus experiencias, y tenga en cuenta cómo estas cosas le impiden escuchar. Estamos preguntando cuál es el significado de la experiencia. ¿Tiene algún significado? La experiencia puede despertar una mente inactiva, que ha llegado a ciertas conclusiones y que está atascada y condicionado por creencias. ¿Puede la experiencia despertarlo y romper toda esta estructura? ¿Puede tal mente, tan condicionada y tan cargada, con sus innumerables problemas, aflicciones y sufrimientos, responder a cualquier provocación? ¿Puedes hacerlo? ¿Y si responde? Esta respuesta no tiene que ser inadecuada y, por lo tanto, causa de un mayor conflicto. Buscar experiencias más amplias, más profundas y más trascendentales siempre es una forma de realidad agotadora, por lo que ahora es lo que somos nosotros mismos, nuestra propia mente condicionada. ¿Por qué tienes que necesitar una experiencia mental extraordinariamente acordada, inteligente y libre? La luz es la luz. No hay necesidad de más luz. El deseo de más experiencia es el escape de lo real para lo que es. Si estamos libres de esta búsqueda perpetua, libre de la demanda y el deseo de experimentar algo extraordinario, entonces puede investigar qué es la meditación. Esta palabra es igual a las palabras amor, muerte, belleza, felicidad. Es muy cargado. Hay tantas escuelas que le enseñan cómo meditar, pero para comprender qué es la meditación, primero tenemos que establecer los fundamentos del comportamiento recto. Sin estas bases, la meditación es realmente una forma de autohipnosis. Si no estamos libres de ira, celos, envidia, codicia, agresividad, odio, sin establecer la base correcta, sin vivir una vida diaria realmente libre de distorsión, miedo personal, ansiedad, codicia, etc., la meditación tiene muy poco sentido. Establecer esta base es de suma importancia. Entonces, ¿qué preguntamos? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la moralidad? No digas que esta es una pregunta burguesa, que no tiene sentido en una sociedad tolerante que lo permita todo. No estamos interesados. Estamos interesados una vida. Sin ella, la meditación convierte a un extravioner. Es como tomar una droga, como lo han hecho, para disfrutar de una experiencia extraordinaria, a pesar de vivir una vida falsa e insignificante. Aquellos que usan drogas tienen algunas experiencias extrañas. Posiblemente ven un poco más de color. Pueden convertirse en algo más sensible y, gracias a la sensibilidad causada por los productos químicos, pueden ver las cosas sin espacio entre el observador y lo observado. Pero cuando el efecto químico se ha ido, estaban donde estaban antes, con miedo, aburrimiento, nuevamente en la antigua rutina. Entonces tienes que tomar la droga nuevamente. A menos que establezcamos los cimientos de la virtud, la meditación se convierte en una muleta para controlar la mente, calmarla, obligarlo a adaptarse al patrón de un sistema que dice, hacer estas cosas y recibir una gran recompensa. Pero una mente como esa, hacer qué hacer, con todos los métodos y sistemas disponibles, continuará siendo pequeño, mezquino, condicionado, y por lo tanto, sin valor. Tenemos que preguntar sobre qué es la virtud, qué es el comportamiento. Y el comportamiento, el resultado del condicionamiento ambiental, una sociedad, una cultura, en la que alguien ha sido creado y según el cual alguien actúa. ¿Es esa virtud? ¿O es la virtud de estar libre de la moralidad social de la codicia, la envidia, etc.? Todo lo que se considera altamente respetable. ¿Se puede cultivar la virtud? Y si puede, entonces se convierte en algo mecánico que, por lo tanto, no tiene virtud. La virtud es algo vivo, que fluye, que se renueva constantemente, y no se puede cultivar en el tiempo. Es como sugerir que alguien puede cultivar la humildad. ¿Puedes cultivar la humildad? Solo el hombre valioso cultiva la humildad, y no importa lo que cultive, continuará siendo vano. Pero al ver muy claramente la naturaleza de la vanidad y el orgullo, de la misma manera de verlo, hay liberación de esta vanidad y este orgullo. Y en eso hay humildad. Cuando esto está bien, por supuesto, entonces podemos descubrir
¿qué es la meditación? Si no podemos hacerlo con gran profundidad, la forma más grave y verdadera, no solo por un día o dos, y luego lo abandonó. Así que no hablemos de la meditación. Si entendemos qué es la meditación, ves que es una de las cosas más extraordinarias. Pero no es posible entender esto a menos que termine con la búsqueda, el miedo, el deseo. Y este cayó ansiosamente a algo que alguien considera la verdad, pero que es solo una proyección de nosotros mismos. Uno no llega al estado de la meditación si toda esta demanda de experiencia no ha cesado, y si no entiende la confusión en la que vive y el desorden que reina en su propia vida. De la observación de este trastorno viene el orden, que no es una imagen. Cuando hemos hecho esto, es la meditación en sí, entonces puedes preguntar no solo qué es la meditación, sino también qué no es la meditación. Porque en la negación de lo que es falso, es la verdad. Cualquier sistema o método que nos enseñe cómo meditar es falso. Podemos ver esto intelectualmente, lógicamente, porque si practicamos de acuerdo con un método, en la meditación, el final no es diferente de los medios, pero el método nos promete algo. Es un medio para llegar a un final. Si el medio es mecánico, entonces el final también es un poco producido por la máquina. La mente mecánica dice que obtendré algo. Uno tiene que estar completamente libre de cada método y de cada sistema. Y este ya es el comienzo de la meditación. Porque si estamos negando algo que sea totalmente falso y carece de significado. Por otro lado, hay personas que practican la percepción de alerta. ¿Se puede practicar la percepción de alerta? Si lo practica, entonces está desatento todo el tiempo. Por lo que son perceptivos, atentos a su propio INAR. No practique cómo estar alerta. Si te das cuenta de tu luego, esta percepción alerta, surge la atención. No tienen que practicar. Comprenda esto, por favor. Es tan claro y tan simple. No tiene que ir a Birmania, China, lugares que consideramos románticos, pero no en hechos. Recuerdo haber viajado en un automóvil en India con un grupo de personas. Me encontré en el asiento delantero con el conductor, y en el asiento trasero había 3 personas hablando sobre la percepción de alerta, queriendo discutir lo que induce a mí. El auto fue muy rápido. Había una cabra en el camino, y como el conductor no estaba muy atento, envolvió al pobre animal. Los caballeros que estaban detrás de nosotros discutieron sobre cuál es la percepción de advertencia, pero nunca se dieron cuenta de lo que había sucedido. Te ríes, pero eso es lo que todos hacemos. Estamos intelectualmente interesados en la idea de la percepción de alerta, en la investigación verbal y dialéctica de la opinión, pero no avisamos notablemente lo que está sucediendo. No hay práctica para siendo la cosa solamente viva. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo puedes controlar el pensamiento? ¿Una oración? ¿O qué es? ¿Uno, entonces? ¿Estás siguiendo esto? El pensador es el pensamiento. Y el pensamiento es traza. Entonces, el pensador, pensando que está separado, dice: ¿el pensador es diferente de la cosa llamada pensamiento? Si no se pensaba, ¿hay un pensador? ¿Qué sucede cuando el pensador ve que él es el pensamiento? ¿Qué sucede en realidad cuando se piensa al pensador? Igual al observador se observa. ¿Lo que sucede? No hay separación ni división, y por lo tanto, no hay conflicto. Para que el pensamiento no tenga que continuar siendo controlado o multado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay alguna deambulación de pensamiento entonces? Antes había control y concentración de pensamiento, y había el conflicto entre el pensador, que quería controlar el pensamiento, y el pensamiento, lo que devastó. Esto ocurre permanentemente con todos nosotros. Pronto, el repentino entendimiento de que se piensa al pensador. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay algo como el pensamiento que divagan? Esto solo sucede cuando el observador es diferente del pensamiento que censuran. Entonces puede decir que este pensamiento es correcto, o esto es incorrecto, o el pensamiento de la vacante. Tengo que controlarlo. Pero ¿hay alguna divagación cuando el pensador se da cuenta de que el pensamiento es? Caballeros, investigan esto. No acepten, y el verano por usted mismo. Excepcionalmente hay conflicto cuando hay resistencia, y esta resistencia es creada por el pensador, quien cree que está separado del pensamiento. Pero cuando el pensador se da cuenta de que se piensa, entonces no hay resistencia.
lo que no significa que ese pensamiento salga de cualquier lugar y haga lo que lo complace, excepto lo contrario. Cada concepto de control y concentración sufre un cambio tremendo. Se convierte en atención, que es completamente diferente. Cuando entendemos la naturaleza de la atención, esa atención puede centrarse. Entonces, nos damos cuenta de que es algo muy diferente de la concentración, porque esto es exclusión. Entonces preguntarás, ¿no necesito concentrarme para hacer algo? ¿Pero no puedes hacer algo con la atención que no es la concentración? La atención implica reunirse, es decir, escuchar, escuchar, ver con la totalidad de nuestro ser, con nuestro cuerpo, nuestros nervios. En esta tensión total en la que no hay división, puedes hacer algo. Y en esta tensión no hay resistencia. Ahora veamos lo siguiente. ¿Puede la mente, que incluye el cerebro que está condicionado, que es la consecuencia de miles y miles de años de evolución, y que es el depósito de la memoria, puede estamina que porque solo cuando la mente está totalmente silenciosa, tranquila, hay percepción, y se ve claramente como una mente que no está confundida. ¿Cómo puede la mente estar en silencio y callada? No sé si podrías ver por ti mismo eso. Para mirar un árbol o nube llena de luz y gloria, debes verte completamente en silencio. De lo contrario, no están mirando directamente, excepto con alguna imagen de regalo o la memoria de ayer. No la miran en realidad. Están viendo la imagen mejor que el hecho. Para preguntar, ¿puede toda la mente, incluido el cerebro, estar completamente tranquilo? Hay personas muy serias que han formulado esta pregunta sin poder resolverla. Han demostrado ser nacidos, y la mente puede estar aquí para repetir las palabras. ¿Lo has estado haciendo para repetir a Ave Mary o estas palabras sánscritas que algunas personas trajeron de la India? Los mantras repiten ciertas palabras para calmar la mente. No importa qué palabra, Coca-Cola, cualquier palabra. Repítela rítmicamente. Repítelo a menudo y notarán que la mente se apaga. Pero es una mente aburrida. No es una mente sensible, alerta, activa, vital, apasionada e intensa. Incluso si una mente aburrida dice, tuve una tremenda experiencia trascendental. Ella se está engañando a sí misma. Para que esto no dependa de la repetición de las palabras, ni para tratar de obtenerlo a través del esfuerzo. Muchos mutres han solto ser la mente, pero por dentro, sabes que cuando la mente está tranquila, todo el problema ha terminado. Sabemos que entonces existe una verdadera percepción. ¿Cómo será la mente, incluido el cerebro, completamente tranquilo? Algunos dicen, respiran adecuadamente, aspira el aire profundamente, es decir, introduce más oxígeno en la sangre. Es posible que una mente pequeña y aburrida, respirando muy profundamente, hace un día, pero siempre continúe siendo lo que es, una mente pequeña y aburrida. La igualdad ocurre con la práctica del yoga. Hay tantas cosas involucradas en ello. Yoga significa destreza en acción, y no solo la práctica de ciertos ejercicios necesarios para conservar el cuerpo sano, fuerte y sensible. E incluye comer comestibles apropiados, sin soportar carne, etc. No lo entraremos, porque probablemente todos coman carne. La destreza en la acción requiere una gran sensibilidad del cuerpo, cierta agilidad física, ingiriendo alimentos adecuados, no lo que dicta el sabor o lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Quién formula esta pregunta? Vemos muy claramente que nuestras vidas están en desorden interno y externamente, y, sin embargo, el orden es necesario en forma ordenada como en las matemáticas. Pero habrá orden únicamente observando el trastorno y no tratar de actuar de acuerdo con la imagen de lo que otros, y puede considerar el orden. El orden surge cuando vemos, y nos damos cuenta del trastorno. También vemos que la mente debe ser extraordinariamente tranquila, sensible, advertencia, no encarcelada en un hábito físico o psicológico. ¿Y cómo consigues eso? ¿Quién formula la pregunta? ¿La mente que charlando sin cesar? ¿Quién tiene base?
Aprendió algo nuevo, es decir, que puede ver claramente cuando está callada y, por lo tanto, tiene que estar callada. Entonces, di, ¿cómo voy a estar callado? Sin duda, esta pregunta es por sí misma errónea. Tan pronto como pregunta ¿cómo?, estás buscando un sistema. Como resultado, destruye lo mismo que está investigando, que es ¿cómo puede la mente estar completamente tranquila? No mecánicamente tranquilo, no forzado, ni obligado a callarse. Una mente que no está obligada a callarse es extraordinariamente activa, sensible y alerta. Pero cuando preguntamos cómo, luego viene la división entre el observador y lo observado. Cuando nos damos cuenta de que no hay método, ningún sistema, ni mantra, ni maestro, ni nada en el mundo que pueda ayudarlos a calmar sus mentes y comprender la verdad que solo una mente tranquila puede ver. Por lo que la mente se vuelve extraordinariamente silenciosa. Es como ver peligro y evitarlo. De la misma manera, cuando vemos que la mente tiene que estar completamente en silencio, la mente silencios. Pero la calidad del silencio es lo importante. Una mente muy pequeña puede ser muy tranquila porque tiene su propio espacio pequeño donde permanece tranquilo. Este pequeño espacio, con su pequeña quietud, es lo más imaginable. ¿Sabes lo que es? Pero una mente con espacio ilimitado que tiene esta quietud, este silencio, no tiene el centro del yo, el observador. Y por lo tanto, todo es diferente. En este silencio no hay absolutamente observador. Esta calidad de silencio tiene un vasto espacio sin fronteras y es intensamente activa. La actividad de este silencio es sin fronteras y es intensamente activo. Si la mente de un hombre ha ido tan lejos y en realidad no está tan lejos, siempre está ahí. Si podemos parecer posiblemente, entonces, sin ser invitado, lo que el hombre buscó durante siglos. Dios, la verdad, lo inconmurado, lo inonominado, lo atemporal. Este es un hombre bendito, y para él son la verdad y el éxtasis. ¿Crees que deberíamos hablar de eso y hacer preguntas? ¿Podría decirme qué valor tiene todo esto en nuestra vida diaria? Tengo que vivir, ir a la oficina. También la familia, el jefe, la competencia. ¿Y qué tienes que hacer con lo que dices? Es solo que no preguntas eso. Si le preguntan, no han prestado atención a todo lo que se dice esta mañana. La meditación no es diferente de la vida cotidiana. No se retire a la piedra angular de una vivienda para meditar durante 10 minutos para salir después y continúe siendo un carnicero, tan metafóricamente como en realidad. La meditación es una de las cosas más serias. Meditar todos los días en la oficina, estar con la familia y también cuando le dicen a alguien, te amo. Cuando piensan en sus hijos, cuando los educan a ser soldados, matar, para ingresar la bandera, cuando los educan para que ingresen a esta trampa del mundo moderno. Observar todo esto y darse cuenta de que una forma, parte de ella, es la meditación. Y cuando medite de esta manera, descubrirá que es una belleza extraordinaria. Actuarán correctamente en todo momento. Y si en un momento no lo hicieron, no importa. Se recuperarán y no perderán el tiempo con lamentos. La meditación es parte de la vida y no algo diferente. ¿Qué no nos puede decir sobre la pereza? Pereza, sobre todo. ¿Qué es malo en la pereza? No confundamos la pereza con inactividad. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros somos perezosos e inclinados a ser indolentes, por lo que estamos activos para estar activos, comprometiéndonos de esta manera más perezosos. Cuanto más resistiré el pereza, más vago me vuelvo. Pero veamos la pereza por la mañana cuando nos despertemos, en lo terriblemente perezoso y sin deseo de hacer tantas cosas. ¿Por qué el cuerpo es perezoso? Probablemente porque comemos mucho o si hay más limitado en el sexo. Porque ha hecho todo durante el día y la noche anterior, para que el cuerpo se sienta pesado y agarrado. Entonces el cuerpo dice, por el amor de Dios, déjame callar por un momento. Y vemos que necesitamos soportarlo, activarlo. Pero dado que no corriges su forma de vida, uno termina tomando una píldora para sentirse activa. Sin embargo, si observamos, se da cuenta de que el cuerpo tiene su propia inteligencia. Pero es necesario ser muy inteligente para observar la inteligencia del cuerpo. Una fuerza, el cuerpo, lo estimula. Estamos acostumbrados a comer carne, beber, fumar y todas estas cosas que sabemos. Por lo tanto,
el cuerpo pierde su inteligencia orgánica intrínseca. Para que el cuerpo actúe de manera inteligente, la mente tiene que gire de manera inteligente, y no permita interferir con el cuerpo. Y verá que la pereza sufre un cambio tremendo. También está el tema de la ociosidad. Tenemos más y más tiempo libre, especialmente en sociedades acomodadas. ¿Y qué se hace con la ociosidad? Esto se está convirtiendo en un problema. Más divertido, más cine, más televisión, más libros, más charlas, más patada. ¿Sabes? Aquí y allá, cubriendo el tiempo de inactividad con toda la clase de actividades. La Iglesia dice que lo llenamos de Dios, yendo a la Iglesia y rezando todas estas muletas que siempre la han usado. Pero eso no es más que una forma de entretenimiento. O estamos dedicados a hablar sin cesar de esto y aquello. Si tendrá una ociosidad, lo usará para recurrir al interno o externo. La vida no es solo la vida interior. La vida es un movimiento. Es como la marea que fluye y se refina. ¿Qué harías con la ociosidad? ¿Le recibirías más erudito de nuevo? ¿Más hábil para citar libros? ¿Daría la vuelta al mundo dando conferencias? Lo cual, desafortunadamente lo hago. ¿O volverías más profundo? Poder penetrar muy profundamente dentro. Es esencial comprender lo externo. Cuanto más entiendan lo externo, no solo el hecho de la distancia entre aquí y la luna, ni el conocimiento técnico, excepto los movimientos externos de la sociedad, las naciones, las guerras, el odio en todas partes. Cuando entienden, pueden penetrar profundamente en el interior. Y esta profundidad interna no tiene límites. Decimos, llegué al final. Esta es la iluminación. Nadie puede darnos la iluminación. Esto surge cuando se entiende la confusión. Y para comprender la confusión, tendrás que observarla. Usted dice que el pensador y el pensamiento no están separados, que si creemos que el pensador está separado, y, por lo tanto, trata de controlar el pensamiento, simplemente reanuda la lucha y la complejidad de la mente, lo cual no habrá quietud. Entonces, no entiendo. Si se piensa al pensador, ¿cómo surge esta separación por primera vez? ¿Cómo puede el pensamiento pelear contigo mismo? ¿Cómo la separación entre pensador y pensamiento cuando realmente son una? ¿Es así para ti? ¿Es un hecho que el pensador es el pensamiento? ¿O crees que debería ser así que no es una realidad para ti? Para comprender esto, tendrá que tener una gran energía. Es decir, cuando ves un árbol, debe tener la energía que no permite esta división entre el yo y el árbol. Comprender esto requiere una energía tremenda. Por lo tanto, no hay división, y, por lo tanto, no hay conflicto entre ellos, porque no hay dominio el uno del otro. Pero como la mayoría estamos condicionados con la idea que el pensador es diferente del pensamiento, entonces surge el conflicto. ¿Por qué nos hace tan difíciles de entender? Porque tenemos mentes muy complejas, ¿no? No somos personas simples que miran las cosas simplemente, porque tenemos mentes complejas. Y la sociedad evoluciona cada vez más complejo con nuestras mentes. Tenemos que ser muy sencillos para poder entender algo muy complejo. Para comprender algo complejo, un problema muy difícil, tendrá que observar el problema incluso sin introducir todas las conclusiones, respuestas, hipótesis y teorías que conocemos en la investigación. Cuando miras el problema, sabiendo que la respuesta está en el problema, la mente se vuelve muy simple. La simplicidad está en observación y no en el problema, lo que puede ser complejo. ¿Cómo puedo ver la totalidad de la cosa? Todo, como una unidad. Estamos acostumbrados a mirar las cosas fragmentalmente. Al ver el árbol, la esposa, la oficina, el jefe, todo separado, todo en fragmentos. ¿Cómo puedo? Ves el mundo del que soy parte, completamente y totalmente, no en divisiones. Ahora simplemente escucha, Señor. Simplemente escucha. ¿Quién responderá a esta pregunta? ¿Quién te dirá cómo mirar? ¿Quién habla? Has hecho la pregunta y esperas una respuesta. ¿De quién? Si la pregunta es realmente muy grave y no digo que esté mal, entonces, ¿cuál es el problema? En tal caso,
El problema es que no puedo ver las cosas totalmente porque miro todo en fragmentos. Cuando mira la mente las cosas en fragmentos. ¿Por qué? Amo a mi esposa. Odio a mi jefe. ¿Entender? Si amo a mi esposa, también debo amar a todos, ¿no? No digas que sí, porque no amas tus esposas ni tus hijos. No los aman, aunque dicen eso. Si amaban sus esposas y sus hijos, nos educarían de manera diferente. Estarían preocupados por ellos, no solo financieramente, excepto lo contrario. Solo cuando hay amor, no hay división. ¿Entiende, señor? Cuando odias, hay división. Porque entonces es ansioso, es ambicioso, envidioso, brutal, violento. Pero cuando no amas tu mente, el amor no es una palabra. El amor no es placer. Cuando realmente amas, entonces placer, sexo, etc., tiene una cualidad diferente. En este amor no hay división. La división surge cuando hay miedo. Cuando uno ama, no somos tú y yo, nosotros y ellos. Pero, dirás ahora, ¿cómo me encantará? ¿Cómo obtendré este perfume? Solo hay una respuesta a esto. Mira, observa a ti mismo. No pelees contigo mismo, excepto observar. Y esto observa, ver las cosas como son. Posiblemente entonces, este amor viene. Pero tenemos que trabajar duro para la observación. Y no puedes ser perezoso o desatento. Al observar las condiciones predominantes en el mundo, vemos lo que sucede. Revueltas de los estudiantes, daño de clase, conflicto entre blanco y negro, guerras, confusión política y divisiones causadas por nacionalismos y religiones. También nos damos cuenta del conflicto, lucha, ansiedad, soledad y desesperación, falta de amor y miedo. ¿Por qué aceptamos todo esto? ¿Por qué aceptamos el entorno social y moral cuando sabemos muy bien que es totalmente inmoral? Porque vivimos de esta manera si sabemos todo esto, no emocional o sentimentalmente, excepto observando el mundo y nosotros mismos. Porque nuestro sistema educativo no produce verdaderos seres humanos, excepto entidades mecánicas capacitadas para aceptar ciertos trabajos y finalmente morir. La educación, la ciencia y la religión no han resuelto nuestros problemas absolutamente, porque cuando ves toda esta confusión, en lugar de adaptarla y aceptarla, no hacemos todo el proceso en nosotros mismos. Creo que debemos hacernos esta pregunta observando la confusión serenamente, reafirmando el aspecto, sin juzgar o evaluar, no intelectualmente o para mirar a cualquier Dios, algún cumplimiento o felicidad peculiar que conduce incorrectamente a cada clase de escape. Como gente adulta que somos, debemos preguntarnos por qué vivimos de esta manera. Vivir, pelear y morir. Y cuando formulamos esta pregunta en serio, con plena intención de entenderla, las filosofías, las teorías especulativas y las ideas no tienen absolutamente la habilidad. Lo que importa no es lo que debería ser o qué podría ser, o qué principio debemos seguir, o qué ideas debemos apoyar, o qué religión o gurú debemos recurrir. Es obvio que todas estas respuestas carecen por completo de significado cuando enfrenta esta confusión, miseria y los constantes conflictos en los que vivimos. Convertimos la vida en un campo de batalla, con cada familia, cada grupo y cada nación contra la otra. Vidente esto al verlo no como una idea, sino como algo que realmente observan y deben confrontar, se preguntará ¿qué es todo esto? ¿Por qué vamos así sin vivir o amar, excepto por el miedo y el terror hasta que muramos? ¿Qué harán cuando se haga esta pregunta? No pueden formarlos aquellas personas que están cómodamente establecidas en ideales familiares, en una casa cómoda, que tienen algo de dinero y que son muy respetables y burgueses. Si estas personas hacen preguntas, las interpretan de acuerdo con sus demandas personales de satisfacción. Pero dado que este es un problema muy humano y común que toca la vida de todos nosotros, ricos y pobres, viejos y jóvenes, porque entonces vivimos esta vida monótona y sin sentido, yendo a la oficina y trabajando en un laboratorio o una fábrica durante 40 años, engendrando a algunos niños, educándolos en forma absurda, para morir pronto. Creo que deberíamos hacernos esta pregunta con todo nuestro ser, si queremos descubre la respuesta. Por lo tanto, podemos preguntarnos si los seres humanos pueden cambiar radicales y fundamentalmente, para que puedan mirar el mundo en una nueva forma,
con ojos diferentes, con un corazón diferente, que ya no está lleno de odio, antagonismo, daño racial, excepto con una mente muy clara, que tiene una energía tremenda. Al ver todo esto, las guerras, las divisiones absurdas que causaron las religiones, la separación entre el individuo y la comunidad, la familia en oposición al resto del mundo, cada ser humano tercero a algún ideal peculiar, dividiéndose en mí, usted, 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 usted. Ver todo esto, de manera objetiva y psicológica, es solo una pregunta, un problema fundamental. Si la mente humana, que está tan excesivamente condicionada, ¿puede cambiar? No en ninguna encarnación futura o al final de la vida, excepto para cambiar radicalmente ahora, para que se convierta en una mente nueva, fresca, joven e inocente aliviada de su carga, para que podamos saber lo que significa amar y vivir en paz. Creo que este es el único problema. Cuando se resuelven cualquier otro problema económico o social, todas estas cosas que nos llevan a la guerra terminarán y habrá una estructura social diferente. Nuestra pregunta es si la mente, el cerebro y el corazón pueden vivir como si fuera primero, descontaminado, fresco, inocente, sabiendo lo que significa vivir en felicidad y éxtasis, con un profundo amor. ¿Conoces el peligro de escuchar problemas retóricos? Este no es un problema retórico, absolutamente. Es nuestra vida. No estamos interesados en palabras o ideas. La mayoría de nosotros estamos atrapados en palabras. Nunca entendemos profundamente que la palabra nunca es la cosa, que la descripción nunca se describe. Y si podemos, durante estas conversaciones, tratar de comprender este problema de fondo de cómo la mente humana, que incluimos, ya escuchadas, el cerebro, la mente y el corazón, han sido condicionados a través de los siglos por la propaganda, el miedo y otras influencias. Por lo tanto, podemos preguntar si esta mente puede sufrir una transformación radical. Este es nuestro problema. Si la mente, que está tan recargada con recuerdos y tradiciones, puede traer en sí misma, sin esfuerzo, lucha o conflicto, la llama que quema los desechos de ayer. Habiendo formulado esta pregunta, ¿que estoy a salvo si haces a cada persona seria y reflexiva? ¿Por dónde empezamos? ¿Comenzamos con el exterior? ¿Con el cambio en el mundo burocrático, en la estructura social? ¿O comenzamos con el pasante? Este es el psicológico. Consideremos el mundo exterior con todo su conocimiento tecnológico, las maravillas que el hombre ha hecho en el campo científico. ¿Comenzaremos allí para llevar a cabo una revolución? El hombre lo ha probado mucho. Ha dicho, la revolución comunista y otras revoluciones han dicho, produciremos orden en el exterior, y habrá orden en el interior. También has dicho que no importa si no hay orden interno. Lo que importa es que tenemos orden en el mundo exterior. Un orden ideal. Una utopía en el nombre de la cual millones fueron asesinados. Así que comencemos con lo interno. Con lo psicológico. Esto no significa que debamos dejarlo permanecer como está. Presente el orden social con toda su confusión y desorden. ¿Pero hay una división entre lo interno y lo externo? ¿O solo hay movimiento en el que hay un movimiento interno y externo como movimiento y no como dos cosas separadas? Lo considero muy importante. Si tenemos que establecer una comunicación que no solo sea verbal, el uso del inglés como nuestro idioma común y de palabras que entendemos todo, que también podemos emplear una clase de comunicación diferente, porque penetraremos muy profundo y seriamente en las cosas. Una entidad. Por lo tanto, debe haber comunicación en el verbal y más allá de lo verbal. Tiene que haber comunión, lo que implica que todos estamos profundamente interesados, que servimos y observamos este problema con afecto y con el compromiso de entenderlo. Por lo tanto, es necesario que, además de la comunicación verbal, también tengamos una comunión profunda en la que no hay acuerdo o desacuerdo. El acuerdo y el desacuerdo nunca deben surgir porque no estamos lidiando con ideas, opiniones, conceptos o ideales, pero estamos interesados en el problema de la transformación humana. En esto, nuestras opiniones carecen de todo el valor. Si dicen que es imposible que los humanos cambien, lo que lo ha sido durante miles de años, se ha bloqueado de antemano y no puede continuar preguntando o explorando.
Y si simplemente dices que es posible, entonces vives en un mundo de posibilidades y no de realidades. Entonces, uno debe abordar este problema sin decir que eso no es posible cambiar. Tenemos que enfrentarlo con una mente fresca, ansiosos por descubrir y lo suficientemente jóvenes para examinar y explorar. No solo tenemos que establecer una comunicación verbal clara, sino que también debe haber comunión entre lo que usted dice y usted. Un sentimiento de afecto y amistad, que solo existe cuando todos estamos tremendamente interesados. Cuando el esposo y la esposa están profundamente interesados, en sus hijos. Desechan todas las opiniones, sus gustos y disgustos particulares, porque están preocupados por los niños. En este interés hay un gran afecto. No es una opinión que controla la acción. Del mismo modo, debe haber este sentimiento de profunda comunión entre usted y lo que habla, para que todos nos enfrentemos al mismo problema. Entonces podemos establecer esta comunión con la única que hace posible una comprensión profunda. Si te quedaste hasta aquí, si detuviste tu día para escuchar, eso ya te diferencia de la mayoría. Dale me gusta, comenta desde donde estás viendo y revisa los enlaces en la descripción. Seguro encontrarás más contenido que continúa esta conversación contigo. Gracias, un gran abrazo y hasta el próximo video.